ya sé por quién votar. Es lo que me decía una amiga hace poco, que ya tenía su candidato favorito, ya había decidido por quién votar y me comentaba sus motivos. Y bueno, a decir verdad, estamos próximos a decidir quién va a ser nuestro siguiente presidente en medio de tantas cosas que hay. En las redes sociales se ven muchas publicidades de los diferentes candidatos con sus propuestas, sus hojas de vida, en fin. Como también he visto en el Facebook muchas amistades poniendo sus posiciones, cuál debería ser el candidato o la candidata que debe de salir presidente. Pero entre estas conversaciones también vi ciertas discrepancias de algunos que ya no solamente eran simplemente poniendo sus posiciones, sus ideas, sino también llegando a atacarse el uno al otro. Incluso llegando a denigrarse, diciendo es que si tú estás de acuerdo con esta persona, entonces tú eres así, así y así, tú estás a favor de esto, esto y esto. O sea, ya no era simplemente pongo mis ideas y listo, sino ver ciertas discrepancias que llegaban a atacarse el uno al otro. Y frente a eso para mí era, Señor, o sea, en medio de todo esto, ¿quién es el presidente que debería de salir? ¿O seguiré eligiendo por el menos peor? Y también trajo a mi mente una gran pregunta. ¿La verdadera justicia nos divide o nos debería unir? Entonces, para ello yo quiero mencionarte un pasaje en la Biblia en donde también los discípulos estaban pasando por ciertas discusiones. Unos creyentes decían tener la verdad y querían imponer esa verdad frente a otros que estaban, no, esto es la verdad. Y había cierta discrepancia. Así que para ello quiero leerte en Hechos 15, del 1 al 2, dice: Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Aquí quiero mencionarte algo, y es que la circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio del hombre. Y en ese tiempo, en ese contexto, era como parte de un rito religioso. La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham y era como una señal del pacto que Dios había hecho con el ser humano. Entonces, todos los judíos consideraban que todos los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Ellos estaban tan pegados, los creyentes que eran judíos, estaban tan pegados a esas costumbres de los antepasados que decidieron imponer, incluso llegando a decir que si no eran circuncidados, no eran salvos. Pero mira lo que dice en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Así que ciertos creyentes que eran judíos estaban imponiendo ciertas cosas, no necesariamente basado en la verdad, sino basados en su propia opinión, basados en sus tradiciones, pegados mucho a la letra y no en lo que decía la palabra de Dios, porque ellos llegaban a decir, si no son salvos, como lo leímos en estos primeros versículos que leímos en Hechos 15, si no son circuncidados, entonces no son salvos. Pero aquí vemos en Romanos Pablo diciéndonos que la verdadera circuncisión no está basado en la acción,
sino en un corazón transformado, y dice que proviene eso del Espíritu. Esta situación estaba llegando incluso a dividir, porque unos estaban más pegados a esas costumbres, a esas tradiciones, y no en la verdad que dice en la palabra de Dios. Así que muchas veces en esta situación que estamos pasando también nos encontramos frente a eso, aún incluso quizás en tu propia familia, que no, que yo voy a votar por él porque así, y que no, tú por esto. Y también aquí vemos ciertas, en este tema tan trascendental que es la salvación, aún entre los mismos creyentes estaba habiendo cierta discusión. Y Pablo lo aclara en el versículo que hemos leído, diciendo: la verdadera circuncisión, como te mencioné, viene a través de una transformación por el Espíritu Santo. El día de hoy, nosotros aún sabemos, en la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia a través de lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Hace poco hemos recordado Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo. Y justamente ahí recordamos que gracias a ese amor, gracias a lo que Cristo hizo, tú y yo somos el día de hoy salvos. Venimos ya en este tiempo, como dice aún en Romanos, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, frente a este tema de ciertas divisiones, una vez más recordando la pregunta si la verdadera justicia divide o une, porque en ese momento también los discípulos estaban: ¿cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo que aquí debe de ser justo? Frente a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que saber a quién estamos escuchando. En Hechos 15 del 6 al 8 dice: así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. En esta reunión todos escucharon a Pedro. Todos estaban escuchando a su líder diciendo: esto es lo que Dios... Pedro se presenta recordándoles aún que él fue llamado cuando Pedro tuvo esa visión a través que Dios le dio, cuando le vinieron ahí, en esta visión veía ciertos animales que hasta ese tiempo se consideraban inmundos, y Dios le dice: mata y come. En esa visión, después de ello, es donde Dios le dice: vaya y predica a Cornelio, que era un gentil. Era como que en ese contexto uno de los grupos no necesariamente quizás vistos como buenos. Y Dios le dio eso. Entonces, frente a eso, Pedro les está recordando: ustedes saben que Dios me llamó para llevar la palabra a los gentiles también. Y Dios conoce sus corazones. En otras palabras, lo que Pedro ahí está haciendo es: tranquilos, no hay división. No tenemos por qué juzgar a ese tipo de personas. La salvación también es para ellos, porque aún Dios lo quiso así. De igual manera, nosotros también tenemos que saber a quién estamos escuchando, de quién nos estamos dejando llevar. Hay muchas noticias, como te decía, mucha información en las redes sociales. Como hijos de Dios, nosotros debemos de saber aún: Señor, a ver qué noticia, o incluso: Señor, voy a escuchar lo que en este caso, así como los discípulos escucharon a Pedro, también, Señor, aún a mi pastor y nosotros desde el año pasado en la iglesia hemos venido enseñando sobre esto.
El año pasado nuestro país también pasó por muchas cosas con respecto al gobierno, tantas cosas que hemos pasado. Y hemos podido aprender de parte de Dios cuál es la verdadera justicia, cuál debería de ser nuestra posición. Y en este tiempo es donde también debemos de aplicar todo lo que hemos podido escuchar y aprender de parte de Dios a través de nuestro pastor cuando nos ha enseñado en algún momento en sus prédicas. ¿A quién estamos escuchando? ¿Vamos a dejarnos llevar por todo lo que lamentablemente se escucha el día de hoy de la prensa mermelera que dicen tantas cosas que hay en medio de ello? ¿O a quién vamos a escuchar? Nosotros necesitamos escuchar, si es que aún sea de una persona, que esa persona pueda tener un buen testimonio delante de Dios. Si tú ya tienes un encuentro con Cristo, entonces vas a saber a quién aún consultar, a quién escuchar. Pero si todavía no conoces, Liz, qué es eso de una relación con Cristo, yo te animo y por ello voy a mi segundo punto, que es la verdadera justicia nos lleva a buscar la verdad que proviene de Dios. En Hechos 15, del 9 al 12 dice: Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. En esta discusión vemos un Pedro que no solamente les recordó la verdad de cuál era, en esa situación, cuál era la verdad, que la salvación era por Cristo, no por el acto de la circuncisión. Les recordó esa verdad. En otras palabras, ellos tuvieron que ir a la fuente de verdad. Nosotros en este tiempo también necesitamos ir a la verdad. Liz, ¿cuál es la verdad? Está en la palabra de Dios. Quizás en la Biblia no vamos a encontrar por este candidato tienes que votar. No vamos a encontrar, pero lo que sí encontramos es muchos principios que nos van a enseñar por qué cosas valorar y priorizar al momento que elegimos a cualquier candidato. La Biblia, Dios enfatiza mucho en la familia, en la vida, y hay muchas cosas que nosotros debemos de conocer para poder decidir finalmente por quién votar. Así que el que yo decida por X candidato no me debería llevar a discriminar hacia otra persona, y más aún si es que es de mi misma familia espiritual. No me debería llevar a excluirlo o por ahí decir, no, es que no sabe pues. Entonces busquemos juntos la palabra de Dios. En vez de estar quizás diciendo cosas, es que mira, es que esto, vayamos a la palabra de Dios. En ese tiempo Pedro, los discípulos fueron a la palabra de Dios, fueron a la verdad de ese asunto. De la misma manera nosotros tenemos que buscar cuáles deberían ser esos principios por la cual un hijo de Dios debe de luchar, debe de clamar, debe de decir yo estoy de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchas cosas nos confunden. Como dice en la palabra, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y a veces entre tantas filosofías, entre tantas oposiciones, nos pueden llegar a confundir y diciendo, sí, yo creo que eso es lo mejor. Pero no, debemos de ir a la verdad de la palabra de Dios. Estos dos puntos de saber a quién escuchar está relacionado
a que esta persona a quien escuchemos debe ser una persona que busca la verdad en la palabra de Dios. Ahora, una vez que ya estamos con sabiendo dónde vamos a buscar esa verdad de Dios sobre la verdadera justicia, entonces mi siguiente punto es actuar con esa verdad. En Hechos 15 del 13 al 19, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Aquí estamos viendo que los discípulos unánimes se ponen de acuerdo con esta verdad frente a esta situación de la salvación. Les hace recordar este versículo que Santiago menciona, está en Amós 9, el versículo 11 y 12, y donde Dios diciendo: yo reconstruiré a mi pueblo, yo voy a cuidar de ellos, todos los que he llamado míos. Les hace recordar esa promesa en vez de seguir yendo en esa división. Los discípulos actuaron en esa verdad de la unión, porque había una promesa de restauración. Y dice que ellos, Santiago les dijo: entonces escribamos más bien a ellos, que se abstengan de esto, de esto, de esto. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que debemos de hacer? En vez de estar criticando quizás por ahí, escribamos, oremos por ellos, y por ahí, mira, considera lo que dice la palabra de Dios, no juzgándoles, no diciéndoles: mira, aquí dice esto y esto debes de creer, tú eres un hijo de Dios, entonces tienes que. No, con esa actitud. Dice también, nos enseña la palabra de Dios que hay que decir la verdad en amor, hay que saber cómo enseñar, no solamente nos quedemos con esa crítica. El por qué ciertas propuestas no ayudan, no están en la línea con la palabra de Dios. Tengamos una actitud de misericordia con ellos, no de exclusión. Seamos realmente lo que dice en la palabra de Dios: amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostremos eso. Y algo que también hace poco en nuestro tiempo de ayuno que tuvimos, no sé si se recuerdan, de verdad que fue muy bueno. Una de las enseñanzas que tuvimos fue que nosotros seamos la voz de aquellos que todavía no tienen voz. Y en esa enseñanza a mí me llevó a orar mucho, a orar mucho por aquellos que no conocen de Dios. Porque muchos de estos candidatos, por no decir la mayoría, no conocen de Dios. No, aún los medios de comunicación no conocen de Dios. Estas personas que están liderando esos ámbitos no conocen de Dios. Entonces me llevó a orar y a clamar por ellos. Por eso es que en nuestras reuniones de oración yo te animo que te unas ahí. Ahí estamos clamando porque la verdad de Dios pueda llegar a todas las áreas de influencia de nuestro país. Oramos aún por nuestro siguiente gobernante. Clamamos por su vida, que sean hombres temerosos de Dios. Estamos actuando y es la manera como debemos de actuar en este tema de la verdadera justicia. Y finalmente, en este tema, los discípulos no solamente unánimes
¿no? Hablaron de una unión. También ellos dijeron, vamos a seguir escribiéndoles a ellos. En otras palabras, también predicando. Es lo que debemos de seguir haciendo ahora. Llevar la palabra de Dios. Si tú en tu Facebook, en tus redes sociales estás viendo por ciertas personas, amigos tuyos, familiares tuyos que no conocen de Dios y están mostrando sus posiciones por personas que probablemente no temen a Dios o no están, propuestas que no están en bien de los principios que Dios nos enseña, entonces ora por esa persona y predícale, compártele de Dios, compártele de la salvación. Es lo que debemos de hacer ahora, seguir haciendo discípulos. Por eso es que en Mateo 28 Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulo. Nuestro país necesita de hombres y mujeres que amen a Dios, que honren a Dios en todas las áreas que tenemos, del gobierno, de la educación, de la familia, de las artes, de los medios de comunicación, entre otras áreas de influencia que hay, de la economía. Necesitamos hijos de Dios en esas áreas. Oremos por ellos y prediquémosle a ellos también. Así que finalmente, frente a esta pregunta, si la verdadera justicia nos divide o nos une, la respuesta sería que la verdadera justicia nos debe de unir como un pueblo para clamar por nuestra nación. En 2 de Crónicas 7, 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Dice que si se humillare mi pueblo. Y obviamente no pretendemos que la gente que no conoce de Dios se humille, porque no lo conoce. Está hablando a su pueblo. En este tiempo nosotros debemos de unirnos para orar, para clamar por aquellos que no lo conocen todavía. Porque dice que Dios va a perdonar sus pecados y a decir verdad. Lo que nuestro país y aún el mundo necesita es sanar, ser perdonado, que nuestros pecados sean perdonados. Porque sea corrupción, sea la mafia, lo que sea que esté afectando a nuestro país, que a decir verdad al mundo también afecta y lidia con eso es pecado. Eso es lo que corrompe al ser humano, el pecado, esta naturaleza pecaminosa que nosotros venimos con esa naturaleza. Por eso es que si aún necesitamos y queremos la verdadera justicia, oremos por ellos para que ellos puedan ser salvos y sus pecados sean perdonados. Tantas cosas que vemos de nuestros presidentes que de verdad, la verdad, a mí me da mucha pena. Mucha pena por ellos, son seres humanos, no conocen de Dios. No justifico lo mal que hacen, no justifico sus acciones, pero me pongo a pensar como ser humanos ellos. Y oro por estas personas. Hace años recuerdo una pastora nos decía que ella oraba, tenía cantantes favoritos. Y que por ahí, ¿no? Antes de Cristo y ya después de Cristo, ella dice que oraba por estos cantantes favoritos que tenía en su juventud. Oraba por ellos. Y entonces, ¿cuánto nosotros también vamos a orar? Quizás no serán nuestros presidentes favoritos, pero oremos y clamemos por su salvación. En este tiempo hemos podido ver frente a esta enfermedad del COVID que como seres humanos no estamos libres de nada. Pasamos por dolores, pasamos esta enfermedad que a muchos nos está afectando. Y en esos momentos, ¿saben qué? Cuando uno está en esos momentos críticos, sea que esté mal con COVID o sea que seas un familiar que has tenido enfermo con COVID, en lo único que te pones a pensar en ese momento es en la vida o en la muerte. Y yo me ponía a pensar, ¿cuál va a ser la eternidad de esta persona?
Señor, y me puse a orar por la salvación de un familiar que hace poco he perdido. Me dolió, sí, pero me puse a orar y tuve la oportunidad de orar por este familiar mío, por su salvación. Entonces, en ese sentir, algo que para mí en este tiempo es clamemos. Es como hijos de Dios, no bajemos la guardia. En vez de estar entre criticando y entre otras cosas que nos van a dividir, unámonos en oración por nuestra nación. Unámonos en oración aún por la unidad de la misma iglesia. Unámonos por eso. Yo espero de verdad que lo que hemos compartido hoy también pueda ayudarte en todas estas semanas que vamos a estar teniendo estas elecciones. Recordemos, la verdadera justicia nos une como pueblo de Dios. Y aún aquellos que no conocen a Cristo, seamos nosotros ese canal de bendición, así como estos amigos que llevaron a este enfermo para que Jesús lo sanara. Tengamos misericordia de ellos y seamos de aquellos que estamos orando por estos candidatos, por estos congresistas. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por lo que hoy nos has podido enseñar con respecto a la verdadera justicia, Señor. Padre, yo oro creyendo y poniendo en tus manos, Señor, todos estos procesos electorales, Señor. Sé tú obrando, Señor, y aún sabemos en quién estamos depositando nuestra confianza, porque dice que tú pones y quitas aún a gobernantes, Señor Jesús, y aún nuestra confianza está de que tú eres el juez, Señor. Nosotros no somos quienes para ponernos en esa posición de juzgar a ciertas personas, Señor, sino más bien de clamar por ellos. Señor, tú eres el juez y tú aún vas a pedir cuentas, Señor, a aquellos, Señor, líderes que están liderando nuestro país y aún los que van a liderar, Señor. Señor, oramos por misericordia por ellos, Señor, que te conozcan, rodéales de hijos tuyos, Señor Jesús. Y aún en este tiempo yo oro, Señor, porque cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, Padre, como hijos tuyos nos enfoquemos y busquemos esa verdad que viene de ti, Señor. Y papá, si aún hay personas que en este momento quizás no saben lo que es una relación personal contigo, o aún no saben cómo buscar esa verdad de ti a través de las escrituras, yo te pido, Señor, que hoy pueda dar ese paso, Señor, de buscar, Señor, a alguien que le haya hablado de Dios, o aún escribirnos al finalizar este mensaje, que nos escriba por el chat para poder contactarnos y él o ella decida buscar una relación contigo, Señor. Te pido, Señor, papá, que en este tiempo aún obres en su vida, Señor, de esta persona, y esta persona sea conociéndote a ti, buscando la verdad de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.